Padre, te quiero dar gracias por permitirnos un domingo más reunirnos aquí, por este medio, Señor, como familia tuya, una familia que tú has comprado con sangre en Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das y te queremos pedir, Señor, que bendigas este tiempo, que prepares siempre nuestros corazones, Señor, para oír tu palabra, para que nos puedas animar por medio de tu palabra, para que nos puedas corregir por medio de tu palabra. Te necesitamos, papá. Te necesitamos, Señor, en medio de este tiempo difícil que estamos pasando como nación y en el mundo entero. Pero sabemos que tú eres un Dios que está en control. Gracias, Padre, te queremos dar y ayúdanos a tener un corazón de alabanza y de gozo en medio de este tiempo, sabiendo que este culto y este tiempo y este servicio es para alabanza y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Lectura del libro Colosenses, capítulo 1, del versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permaneceréis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre
suficientes para mí. Gracias, Padre Santo, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino, Padre. Gracias, amado Dios, porque nos permites estar en comunión contigo, Señor, porque nos permites tener acceso a tu palabra, a seguir creciendo en tu evangelio, amado Dios. Gracias por el tiempo que tenemos de alabanza, porque podemos como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor, como hijos y hermanos en Cristo, podemos alabarte, Señor, y darte la gloria. A ti que eres Rey de Reyes y que eres digno de recibir toda alabanza, toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Padre, es un honor alabarte, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Que amor no recuerda todo mi pecado, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es su gracia es mayor. Buenos días, hermanos, una vez más, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar en la adoración a nuestro Dios a través de la predicación de su palabra. Estaremos en Colosenses capítulo 1 del versículo 21 al 23. Entonces dice la palabra de Dios:
Y aunque ustedes antes estaban alejados y enemigos en vuestra mente, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe. Padre, gracias por este día maravilloso que nos has dado. Nosotros queremos aprender más de quién tú eres a través de la palabra, Señor. Entonces ayúdanos para enamorarnos más profundamente con tu carácter, con tu persona, Señor. Y entender el amor que tú tienes por nosotros expresado en esa cruz. Guíanos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Y llévanos, Señor, a un aprecio más del Evangelio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces los creyentes de Colosas estaban expuestos a herejías y la mezcla de las religiones falsas con el cristianismo. Y había una amenaza real de ser persuadidos de esas versiones del Evangelio. Y Pablo quería recordarles de su fe que se encontraba solo en Cristo. Al igual que hoy día, hay una cantidad de falsas religiones, hay una cantidad de religiones. Y algunas suenan bien y otras suenan totalmente absurdas. Pero déjame decirte, todos son letales porque te alejan de Dios, te alejan de Cristo, cambian, quitan o cambian o aumentan a la obra de Cristo. Y cualquier cosa que te aleja de Dios y de la salvación encontrada en Cristo es del diablo, hermanos. No proviene de Dios. Y la palabra nos dice cómo va a ser en los últimos días. Según de Pedro 2:1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre ustedes, los cuales secretamente introducirán herejías destructores, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Se levantaron dentro de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. O 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si el mensaje es una distorsión de este libro, viene de doctrinas de demonios para engañar. Y hoy día hay más de 4,000 religiones en el mundo, pero solo hay una verdad absoluta, que es el Dios de la Biblia hebrea, que nos dice que tenemos que arrepentirnos y creer en Jesús para la salvación de nuestros pecados contra Él. Esa es la diferencia. Todas las religiones nos dicen lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a Dios. Dios nos dice lo que Él hace para alcanzarnos y salvarnos en nuestra condición. Pero ¿cómo sabemos si estamos en la fe? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que examinaremos hoy día a través de Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Entonces entramos en el primer punto, la condición del hombre. La condición del hombre. Dice la palabra de Dios, y aunque ustedes antes estaban alejados y enemigos en vuestras mentes, ocupados en malas obras. Esa es nuestra condición. Pablo dice claramente a los hermanos de Colosas lo que Dios hizo por ellos en la salvación. Entonces eso es lo que vimos en todo el capítulo 1 hasta este punto. Él habla que Cristo es totalmente supremo y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Nos dice que Jesús es la cabeza de la iglesia a través de lo que hizo en la cruz. Y todo de nosotros, todo lo que en el cielo y en la tierra están reconciliados con Él. Y después Pablo dirige la carta de vuelta a los hermanos
para recordarles su condición espiritual antes de su salvación en Cristo. Como un contraste, Él quería mostrar lo que eran y lo que son ahora. Entonces, dice que estaban alejados y enemigos de Dios, que nos lleva a la pregunta, ¿qué tan enemigos o alejados estamos? Y es una buena pregunta. Y como ellos estaban alejados, nosotros también estamos alejados de Dios. Pero ¿qué lleva la idea alejados? Conlleva la idea de no ser ciudadano, extranjeros o ser separado del reino de Dios. Eso significa que estaban espiritualmente muertos. No estaban un poquito muertos, sino totalmente muertos. Y ellos no formaban parte del reino de Dios. Y por eso eran extraños de Él. Pero cuando somos consagrados en Cristo, somos separados para Él. Que nos lleva a 3 ideas equivocadas en cómo pensamos. 1. Pensamos que elegimos estar alejados de Dios. Pero me cito, no es así. Nacemos alejados de Dios. David dice en Salmo 51 que nació en pecado. Nadie nace en los caminos de Dios. Lo digo otra vez, nadie nace en los caminos de Dios. Es el gran engaño del hombre, pensando que podemos elegir a Dios. Eso no es verdad. Por el pecado, cada área de nuestra vida, incluyendo nuestro libre albedrío, es afectado por el pecado. La pregunta es, ¿qué tan muertos estábamos? Y el hecho de que respiramos y nosotros podemos pensar es una demostración de la vida. Entonces, si estamos escuchando, pensando, procesando información, significa que estamos vivos según el mundo. Porque podemos razonar. ¿Significa que estamos vivos? No. Pablo sabía que el hombre fue creado para glorificar y disfrutar de Dios. Ahora bien, si no estamos glorificando a Dios y disfrutando de Él en espíritu y verdad, como dice la palabra de Dios, ¿estamos vivos? Si tu cerebro está muerto, pero las máquinas te mantienen vivo, ¿está vivo? Si respiras y piensas, pero está completamente muerto para las cosas de Dios, tu creador, ¿estás vivo para Dios? Tiene que hacer esa pregunta. Pablo estaba mostrando a la iglesia de Colosas lo que dijo en Efesios 4, 18 a 19. Dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, dice la palabra de Dios, y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Eso es la condición del hombre. Nacimos muertos a las cosas de Dios. Pero es Dios quien mantiene vivo incluso al pecador rebelde por su gracia. El hombre vive cuando está bien con Dios. Estamos vivos solo cuando estamos bien con Dios, reconciliado con Él en Cristo. Entonces, espiritualmente muerto significa que no tenemos sensación, no tenemos sentimientos ni deseo hacia Dios. Eso es lo que significa. Y no solo eso, hermanos, sino por nuestra naturaleza pecaminosa, todos nuestros pensamientos hacia Dios son totalmente mal. Y si eso es verdad, ¿tú guardarías un cadáver en tu casa? ¿Tú guardarías un vil pecador que desea rebelarse y matarte en cada paso de tu vida? No. La razón por la que Dios no permite muertos espirituales en su presencia es porque moriremos instantáneamente, al toque. Es como un hombre corriendo hacia el sol con un vaso de agua para apagarlo. Morirá ni llegando al sol.
El pecador no puede acercarse a Dios porque su santidad lo mataría. Entonces es por gracia que Dios no nos permite en su presencia. Y eso significa que todos nacemos muertos, extraños de Dios desde la concepción. Pero es por gracia que Él no nos mata instantáneamente. Entonces, ¿cómo se expresa esa separación? Que nos lleva al segundo punto. El segundo error del hombre caído. Que el hombre no es hostil hacia Dios. Pablo nos dice que cuando estamos separados de Dios, la respuesta natural del hombre en su ignorancia de sí mismo, de quién es Dios, de su pecado, es una mente hostil hacia Dios. Y eso significa tener una mente, una disposición, usar su inteligencia, todo su propósito, todos sus impulsos hacia Dios en odio. Eso es lo que eso significa. El hombre en su naturaleza odia a Dios. Y yo sé que no queremos escuchar eso, pero esa es la realidad. Sin Cristo, nuestra disposición es odio hacia Dios, odio contra Él. Y yo tengo que notar algo acá, hermanos. Hay una mala costumbre dentro de la iglesia de muchos hermanos. La tendencia de pedir o exigir que un incrédulo se comporte como un cristiano y que un cristiano, o dejar un cristiano que se comporte como un incrédulo. Eso solamente va a producir frustración y decepción, hermanos. Es totalmente ilógico. Nosotros debemos animar a los profesantes en Cristo a vivir una vida adecuada de la palabra. Y eso conlleva tiempo, eso conlleva caminar con la persona. Porque una persona no va a vivir perfectamente cuando Dios lo salva, pero va a ser una nueva criatura. Entonces, nosotros tenemos que entender la disposición del hombre. Sin Cristo, toda nuestra disposición, toda la disposición de los seres humanos es odio a Dios en lo más profundo de su ser. Y como resultado, el hombre quiere deshacerse de Dios mismo. Quiere deshacerse de la conciencia, de la ley escrita en su corazón. Y es por gracia que Dios no nos deja hacer eso. Él restringe el mal en el hombre a través de la familia, el gobierno, la iglesia. Así que la conciencia del hombre le molesta cuando rompe un mandamiento de Dios, porque está escrito una vez más en su corazón. Entonces, déjame decirte, hermanos, la conciencia es un regalo de Dios. Totalmente. Lo que Dios le da a cada hombre en gracia para determinar lo que es bien y lo que está mal. Y obvio está distorsionado por la palabra, por el pecado. Pero el hombre trata todo lo posible para silenciarlo, para deshacerse de la carga de Dios y decir que no hay Dios. Es porque la palabra de Dios dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa trata de destruir al Creador en su mente, así que no tenemos que glorificarlos ni adorarlo como el verdadero Creador. Eso es lo que el hombre hace. Eso es su naturaleza. Nuestro pensamiento odioso hacia Dios solo producirá actos de desafío a nuestro Padre Celestial. Y el tercer error del hombre es pensar que nuestros buenos actos no son actos de desafío hacia Dios por nuestra percepción distorsionada de la justicia, el pecado, nosotros y Dios. Hermanos, todo lo que hacemos sin Dios es como toallas sucias delante de Él. Lo que no procede de fe es pecado, hermanos. Y para el incrédulo, nada procede
de fe, porque la mente, el corazón, el alma son contra Dios. Nada procede de fe. Nos convencemos de que somos buenos porque no somos como los demás. Decimos que somos buenos porque nos comparamos con otras personas que son peores que nosotros. Y tengo que decir, deja de compararte con pecadores. Es como comparar basura con basura. Finalmente, todo es basura. No debemos hacerlo. Compárate con el carácter de Dios revelado en su ley. Y entonces puede verte como Dios te ve, como un gran pecador en necesidad de un gran Salvador encontrado en Jesucristo. Mira lo que dice N.T. Wright sobre el asunto. Él dice, el pensamiento y el acto están contaminados. Cada uno empuja al otro a una mayor corrupción. El pensamiento errado conduce al vicio y el vicio a una mayor corrupción mental. El mejor comentario de la depravación del hombre se puede ver en Romanos 1, capítulo 1, versículo 21 al 32. El hombre hace todo lo posible para aplastar y silenciar a Dios. Eso es lo que hace el hombre. Y Pablo le está recordando quiénes eran y cómo se comportaban hacia Dios para contrastar el antes y el después en Cristo y mostrar la belleza de la cruz. Si alguien nos dice la norma, yo tengo buena noticia y mala noticia, ¿cuál quiere primero? Nuestra tendencia es decir, dame lo malo y después escuchar lo bueno. Este contraste es lo que Pablo quería mostrar, lo malo y después lo bueno, que nos lleva al siguiente punto, la buena noticia. El siguiente punto, Dios los salvó. Es el siguiente punto. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su mente a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Esa es la belleza del contraste, que Dios los salvó por su gracia. Pablo recordó a los hermanos de Colosas quién eran sin Dios, de una forma más descriptiva para que nadie piense por sus méritos fueron salvados o que ellos eligieron a Cristo. No es así. Romanos 3:23 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. No fue por nuestras obras. Somos justificados en frente de Dios por las obras de Cristo. La salvación fue iniciada, completada por Dios, basada en la persona y obra de Jesucristo, no la tuya. Y nuestra fe se basa en los actos de otro, que se llama Jesucristo. Eso porque Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos en Jesucristo. Nuestra convicción está en Cristo, cimentado en Él. Dios envió a su Hijo para vivir esa vida perfecta, en obediencia y sin pecado, que ninguno de nosotros podíamos cumplir. Murió en nuestro lugar, así apaciguando la ira de Dios por nuestros pecados y pagando la pena del pecado, que es la muerte. Y Jesús dijo, consumado es, para decirnos que cumplió la voluntad perfecta de su Padre por nosotros. Lo resucitó de entre los muertos, lo estableció a su diestra, una posición de honra, y ahora está orando por su pueblo. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios que Él decide a quién dársela. Que Él decide. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Quién es Dios? El regalo más grande es la salvación encontrada en Cristo. Ese es el regalo más grande.
Y Él lo hace por amor. Dios es bueno. Y Él muestra ese amor de amarnos antes de la fundación del mundo y para salvarnos en Cristo. Tú sabes por qué decimos que la salvación es la obra de Dios. Es porque la Biblia lo enseña. No son palabras mías. Dios eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los jueces, a los reyes. Jesús eligió a los apóstoles. La Biblia nunca dice que la salvación es del hombre. Nos dice que es del Señor. Y decir lo contrario es robar la gloria de Dios y tomarla para nosotros. Decir yo decidir seguir a Cristo. Robar la gloria de Dios no es un pecado leve, hermanos. Y si se recuerdan, es lo mismo lo que quería hacer Satanás. Pablo dice que él quiere presentarnos a Dios. Entonces la reconciliación es la restauración de la relación previamente armoniosa. Y la única vez que la relación con Dios y el hombre estaba bien fue en el jardín. Eso significa que en Cristo nuestra relación con Dios es como fue en el jardín, con la excepción que nuestros cuerpos están caídos, son caídos y aún no están glorificados. Pero la relación con Dios y el hombre está establecido en Cristo. Entonces Jesús nos reconcilió a través de su muerte. ¿Y para qué? Para presentarnos ante Dios como santos, sin mancha e irreprensible. La salvación no se trata de salud, comodidad ni riquezas, sino estar bien con Dios. Eso es el regalo más grande que obtenemos de Jesús. Salvación, estar bien con nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Estar bien con el Creador del universo. Con Dios. Estamos bien con Dios. Si creemos en Jesús, estamos bien con Dios. Y déjame decirles que también obtendremos salud, comodidad y riquezas. Vamos a obtener esas cosas también como parte de nuestra herencia, pero no es garantizado en esta vida. En esta vida no es garantizado, pero sí es garantizado en la vida venidera. Entonces espéralo, anhélalo y sepa, y aunque Dios no nos sana de una enfermedad, eso no significa que en su presencia no nos va a sanar. A lo contrario, Él va a restaurar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todas heridas. Él va a restaurar para su gloria. Dios desea que seamos santos, sin mancha y irreprensible. Eso es lo que Él desea de nosotros. Y ya lo tenemos en Cristo. Pablo sabe que la verdadera fe dada por Dios será completada. Filipenses 1:6. Él sabe, si Dios los salvó, ellos son santos, que significa consagrados, separados para Dios. Él sabe que ellos se van a presentar enfrente de Dios sin mancha, libre de defectos. Él sabe, Pablo sabe que en Cristo serán irreprensibles, que nadie puede traer acusaciones hacia los hermanos de Colosas ni a nosotros. Si Dios nos perdona, hermanos, ¿quién puede acusarnos? Ya no hay condenación para aquellos en Cristo. Romanos 8:1. Esa es la belleza del amor de Dios en el Evangelio. Mientras nosotros aún estábamos muertos, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El contraste es hermoso porque nos muestra quién somos en el amor perfecto de Dios demostrado en la cruz de Cristo. Amén. Amén. Pero hay una condición, hermanos. Pablo quería destacar algo, porque la preocupación de las falsas religiones era una amenaza real para los hermanos de Colosas, como es una amenaza real para nosotros.
que nos lleva al último punto. Si continuamos. Esa es la condición. Si continuamos. Dice la palabra de Dios. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay condiciones que Pablo afirma para ser salvos. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. Fundados tiene la idea de estar convencidos de la fundación establecida no por yo, no por una denominación, sino por Cristo. Y firmes significa estar colocado permanentemente en Él, o de no cambiar. En la fe cristiana es importante cómo nosotros empezamos el transcurso de la vida cristiana y cómo terminamos. Todo es importante. Y darte un ejemplo. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino. Te animo para leer, es espectacular. El autor es Jan Bunyan. Y en ese libro habla del camino de un cristiano hacia el cielo, su vida. Y el hombre, que se llama cristiano, estaba en el camino al monte de Sión. Y vio a 2 hombres saltando el muro para llegar al camino. Y esos 2 hombres se llamaban formalista e hipocresía. Y ellos vinieron de la tierra, de la ciudad de vanagloria. Y Cristiano le preguntó, porque él lo vio, ¿no es necesario ir por la puerta de redil, que es Jesucristo? Y Cristiano le dijo a ellos, a formalista e hipocresía, ¿no sabes que está escrito que el que no entra por la puerta, sino que sube por otro lado, es un ladrón y un asaltante? Y mira, ellos se justificaron. Ellos dijeron, no, así se hace en mi pueblo. Eso es lo común en mi pueblo. ¿Y qué importa si llego al camino? Porque finalmente lo importante es que llego al camino. Y mira cómo Cristiano respondió. Yo camino por la regla de mi Maestro, Jesucristo. Tú caminas por el trabajo rudo de tus fantasías. Ya son considerados ladrones por el Señor del camino. Por lo tanto, dudo que no sean encontrados como verdaderos hombres al final del camino. Entran por ustedes mismos sin su dirección y salen por ustedes mismos sin su misericordia. La única forma de saber que una persona está siendo perseverada por Dios es si esa persona está perseverando. Entonces, cómo empezamos, caminamos y terminamos es importante para Dios. Judas, el joven rico, escucharon de Jesús mismo, pero no lo aceptaron y terminaron como empezaron, condenados, sin la salvación y una mente hostil hacia Dios. Entonces la única forma de confirmar nuestra salvación es perseverando hasta que Cristo regresa, y deberíamos anhelar ese día, o nos llama a su presencia. Mira cómo dice Douglas Moo sobre el asunto, sobre la perseverancia. Él dice, Dios en efecto por su gracia y a través de su Espíritu trabaja para perseverar a su pueblo para que sea vindicado en el juicio, pero al mismo tiempo el pueblo de Dios es responsable de perseverar en su fe si espera ver esa vindicación. Entonces la pregunta en cual tenemos que hacer, ¿el evangelio que escuchamos es de la Biblia o fabricado por el hombre? ¿Estamos reconciliados con Dios de la Biblia en Cristo o el Dios que formamos en nuestra mente? Eso es la realidad. Porque hay un solo evangelio dado por Dios. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, el cual Pablo y los colosenses y nosotros somos ministros de ese evangelio. Somos diáconos, somos siervos hacia el evangelio. El mensaje del evangelio de Jesucristo no puede ser alterado, no puede ser cambiado por nada. Déjame decirte, hermanos, nuestro testimonio no es el evangelio.
Hay muchos que quieren sustituir su testimonio con el Evangelio. No es. Un pasaje no es el Evangelio. Hay muchos que van a decir, si confiesa con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es establecido por Dios. No tenemos el derecho de cambiar su mensaje. Somos embajadores de ese mensaje. Somos llamados a proclamar el Evangelio a todo el mundo, porque todos somos siervos del Evangelio y la proclamación de ella. De él, disculpa. Entonces, el momento que Dios te salvó, te hizo ministro o siervo o diácono del Evangelio. Y nuestro trabajo es igual, ir a ser discípulos a través de la predicación de Cristo. La fe verdadera se ve en la paciente y firme vida cotidiana. Amén. Perseverando. Mientras la fe falsa eventualmente muere. Entonces, ¿cómo sabes si está en la fe? Si está creciendo en el conocimiento de la voluntad de su Padre. Si tiene una relación con Cristo. Si vive una vida según la palabra de Dios. No perfecta. Y lo digo otra vez. Es un proceso. Pero estamos viviendo de acuerdo con este libro. La palabra de Dios. Y no su interpretación de ella, sino el significado original de los autores, lo que Dios quería decirnos a través de los hombres que escribieron este libro. Eso significa que debemos estudiar y poner todos nuestros conceptos y pensamientos de quién es Dios en sujeción a su palabra. Entonces, hemos visto 3 puntos hoy día. Nuestra condición ante Dios antes de salvarnos. Vimos que hemos sido reconciliados por Dios en Cristo y por gracia, y que debemos perseverar en la fe en Cristo. Ya hice la pregunta al inicio. ¿Cómo sabemos si estamos perseverando en la fe? La perseverancia. Manteniéndonos en el camino, rindiéndonos totalmente a Dios. La perseverancia consiste en ser reconciliado con Dios a través de Jesús. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú vas a perseverar? Si tú tienes una relación con Cristo. Punto. Dame decirte, su denominación o teología no es lo que te salva. Tú no vas a estar en la presencia de Dios y Él va a decir, yo quiero tu teología sistemática sobre la justificación. No lo va a decir. Él va a preguntar y va a ver si tú tienes una relación con su Hijo Jesucristo. Tenemos la tendencia de hacer nuestro cristianismo sobre conocimientos, obras o quién conocemos. Pero no es de ninguna de esas cosas. Se trata de tu relación con Cristo. Pregúntate, ¿por qué soy salvo? La respuesta debería ser, porque tengo una relación con Cristo. Él es mi Rey, mi Salvador. Él es mi todo. Yo vivo mi vida para Él. La salvación, hermanos, es un don de Dios que se encuentra solo a través de la fe en Cristo. Nuestra perseverancia depende de nuestra fe, no de nuestra teología. De nuestra fe en Cristo. Entonces podemos hacer algunas preguntas prácticas para ver cómo estamos viviendo para Dios. 1. ¿Tu vida gira en torno a ti o a Dios? Piénsalo, hermanos. ¿Cuánto tiempo tú pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo meditas sobre su palabra? ¿Cuánto tiempo oras? No porque tienes que hacerlo, porque tú quieres hacerlo. Estás gozoso de tu salvación. El hecho que te levanta cada día sabiendo que nada te puede separar de Dios, del amor de Dios, debería traer y producir gozo en ti. Deseas que Cristo regrese. Es una buena demostración si estamos viviendo para el mundo o para Dios. Tu vida demuestra que eres seguidor de Cristo. Hay otras personas que pueden ver que son cristianos. El cristianismo se demuestra en su vida y la lealtad a nuestro Señor. Y ojo,
Yo dije lealtad a nuestro Señor. Hay muchos de nosotros que somos lealtades a nuestra iglesia. Nuestra lealtad no es a la iglesia. Nuestra lealtad es al Señor. Y eso produce que amamos a la iglesia. Pero también tenemos que entender que nuestra perseverancia depende de nuestra relación con Cristo. Y ese evangelio que está en nosotros va a producir una vida dedicada a ella y la iglesia local para la gloria de Dios. Amén. Entonces no crea la mentira que solo importa cómo terminas. Porque hay muchos que van a decir eso. Solo importa cómo terminas. Para Dios el inicio, la vida y cómo terminas es todo importante. Porque Dios no hace un trabajo a medias. No lo hace. Si comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a terminar. Lo va a terminar. Y para los incrédulos, no me necesita hablar, no va a terminar bien. Y no puede terminar bien. Entonces te animo para arrepentirte de tus pecados contra Dios y confiar en el único Salvador que Él proveyó en Jesucristo. Entonces que Dios nos ayude a permanecer bien con Cristo y que nosotros podemos enamorarnos más de nuestro Señor y Salvador y Rey Jesucristo. Vamos a orar. Amante Dios que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado. Guíanos para ver que nuestra justificación depende de una relación, no de teología. Entonces ayúdanos para examinarnos cada día, para ver si estamos en la fe, para ver, Señor, no para dudar de tu salvación, Señor, sino para ver la belleza cruz en nuestras vidas y predicarnos cada día el Evangelio que nos va a llevar a perseverar y amar a la iglesia, Señor, y rindiéndonos para glorificar tu nombre. Guíanos, Señor, y te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor.
¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por permitir estudiar tu palabra. Gracias por todas las cosas buenas y malas, Señor. Cada día haznos a tu voluntad, Señor. Cada día ayúdanos a poder acabar con esta maldad carnal, Señor. Ayuda a no caer en tentación, Señor. Rey y Salvador, gracias por permitirnos estudiar tu palabra de este modo, porque aún no podemos reunirnos por esta enfermedad que sabemos que tú enviaste con un propósito, que sabemos que todo tiene un propósito, Señor, y nosotros agachando la cabeza debemos estar agradecidos. Oro así en el Hijo, Padre y Espíritu Santo. Amén. Leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, y para presentarlos sin mancha, en presencia de su gloria, con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.